a un nuevo capítulo de Enfoque UTV. El día de hoy conversamos con Laura Ardila, periodista y editora cartagenera, quien ha trabajado en diferentes medios nacionales como La Silla Vacía Caribe, El Universal, El Espectador, Caracol Televisión, entre otros. Reconocida además por haber ganado 3 premios nacionales, entre los que se destaca el premio Simón Bolívar en la categoría Periodista del Año en el 2017 y 2023. Con ella conversamos sobre su más reciente libro La Costa Nostra, en el que después de una exhaustiva investigación desentrama los hilos del poder político colombiano en la costa caribe y habla además sobre cómo operan los partidos políticos en esta región del país. Acompáñanos, esto es Enfoque UTV. Para mí ser periodista caribe es, pues como ser periodista, para mí es querer contar historias, es tener ese deseo de contar historias, pero ser caribe es nacer contando historias, ¿no? Los caribe nos crían echando cuentos en los pretiles, en las mecedoras, oyendo las historias de los abuelos, somos narradores innatos y eso no lo digo yo, creo que alguna vez también lo dijo Gabo. Entonces creo que es nacer con una cantidad de precariedades, de desventajas en términos educativos, en términos de inversión, de una cantidad de cosas, pero también nacer con una chispa y una gracia que es un privilegio, ¿no? Yo, pues sí, yo soy nieta de periodista, hija de periodista, hermana de periodista. Y sí, es cierto, crecí viendo a mi padre meterse en líos porque mi padre además siempre ha hecho un periodismo de denuncia, un periodismo que incomoda. Pero yo entré a la universidad, yo sabía que quería contar historias. Yo recuerdo mucho que me gustaba ver videos musicales que se vuelven como una suerte de cortos y me llamaba la atención esta producción audiovisual. Yo quería contar historias, pero no necesariamente quería hacer periodismo de investigación o periodismo político. En la universidad, ya con las herramientas que me daba la universidad, cuando empecé a afianzar mi gusto por la lectura, empecé a encontrarme profesores que me hablaban de textos de estos cronistas de la llamada nueva ola literaria, narrativa gringa, no cuando empecé a leer a Thalés, cuando empecé a leer a Truman Capote, ya empecé a enamorarme de la palabra escrita, ¿sabes? Pero creo que entonces al final es como una mezcla entre la cosa familiar y la cosa innata caribeña y también todas estas herramientas que empecé a encontrar cuando ya entro a estudiar comunicación social en la universidad. Pues tiene sus sinsabores. Yo me voy del Caribe no por gusto, sino porque en ese momento, te estoy hablando de hace 20 años, no había posibilidad de ejercer este oficio acá. En Cartagena, que es mi ciudad, había un solo periódico. Yo me voy del Caribe, a Bogotá a ejercer allá el periodismo. Y es una época que recuerdo con mucha gratitud. He tenido la oportunidad de estar en grandes medios. Pero estando allá, yo empiezo a reflexionar y a darme cuenta acerca de cómo al final nos vamos por la falta de oportunidades, porque creemos que para decir cosas importantes tenemos que estar en Bogotá, y que eso tiene una consecuencia bastante negativa para las regiones, porque en últimas nos quedamos afianzando y fortaleciendo esa centralización del periodismo que piensa que todas las cosas ocurren en el interior del país y descuida los fenómenos de las regiones. Entonces, creo que felizmente con el tiempo esa constatación, digamos, la fui no solo siendo consciente de ella, sino queriendo cambiar y me volví luego una abanderada del periodismo descentralizado. Entonces, irme me permitió y significó darme cuenta de esa situación y volver me ha permitido en mi concepto aportar un poquito a que se descentralice esa forma de contarnos como país, ¿no? Pues yo empecé a ejercer el periodismo político en El Espectador.
yo cubría el Congreso, yo cubría Palacio, yo pensaba, como piensan casi todos los periodistas políticos en Colombia, que lo importante ocurría alrededor de la Plaza de Bolívar en Bogotá, ¿no? Donde está la alcaldía, donde está las cortes, donde está el Congreso, donde está la presidencia un poquito más atrás. Y luego me voy a trabajar a este medio digital independiente que se llama La Silla Vacía. Y en La Silla, por gusto personal y por sintonía caribe, porque soy caribeña, empiezo a cubrir historias del poder del Caribe, de estos grupos de poder. Yo recuerdo que una de las primeras historias o de los primeros personajes en los que me concentré fue un político bastante cuestionado que hoy es alcalde de Sincelejo, que se llama Yair Acuña, en Sucre. Y yo empecé a advertir cómo mientras muchos periodistas estamos concentrados en Bogotá, en las regiones, se están dando una cantidad de fenómenos que no advertimos a tiempo. Y empiezo como a tomar esa conciencia de hay que venirse a las regiones a contar historias, y eso coincidió de manera muy positiva con un pensamiento que tenía Juanita León, que es la directora de La Silla Vacía, también en ese sentido. Y Juanita decidió invertir y crear las sillas regionales, es decir, hacer capítulos regionales de La Silla Vacía. Yo me devuelvo al Caribe a fundar ese capítulo que se llamó La Silla Caribe. Y ahí en La Silla Caribe, ya digamos con los pies en el terreno o en el territorio, como le dicen a veces los cachacos, empiezo a cubrir a estos grupos de poder como cuerpo a cuerpo, como muy de cerca. Todas esas historias que no se ven por estar concentrados allá en Bogotá, y un poco ese es el origen del libro La Costa Nostra, ¿no? Yo empiezo en el Caribe a cubrir grupos de poder y me concentro de manera natural en el grupo de poder más poderoso, más grande, más potente, que son los Char de Barranquilla. En el año 2015 empiezo sistemáticamente a ver las movidas de este grupo y empiezo a encontrar cómo este grupo y los grupos de poder de la periferia tienen una relación muy particular con las élites de Bogotá, que consiste en que estas élites, tanto de las regiones como de Bogotá, se juntan para proyectos electorales, se juntan por conveniencia, son dos caras de una misma moneda que muchas veces se relaciona con la corrupción electoral, pero que a la hora de los líos mediáticos, de los líos de justicia, a la hora del actuar de la justicia, por ejemplo, casi siempre el peso del estigma o del castigo cae sobre únicamente la élite regional. Entonces me parece que es una dinámica que ayuda a entender cómo funciona el poder en Colombia y que también evidencia un poquito de desprecio por las regiones, porque a veces las élites de Bogotá saben y conocen el actuar cuestionado de muchos grupos en las periferias y aún así los toleran, les dan gasolina y los perpetúan como gobiernos nuestros, ¿no? Pues mira, primero es un proceso largo, o sea, primero es un proceso, y fue un proceso que implicó tener mucha paciencia, que implicó mucha cerrada de puertas. Yo siempre hablo de la importancia de tomar café con las fuentes, ¿no? De tomar café incluso cuando no te van a contar nada, porque resulta que en el primer café apenas te van a conocer, apenas van a ver si tú les caes bien, apenas van a ver si tú les generas confianza. En el primer café la fuente importante y además el primer reto es conseguir el café con una buena fuente, ¿no? No te van a contar nada, y en el segundo café puede que tampoco, y en el tercero puede que tampoco, y de repente ya pasó un mes y tú no has logrado ningún dato. Por eso siento que fue el libro al final es el resultado de un proceso de reportería de 5 años haciendo historias alrededor de los Char, o sea, no pensando en el libro en ese momento, porque yo en el libro vengo a pensar en el año 2020. Entonces fue eso, mucha paciencia, mucho tocar puertas de fuentes cercanas a estos personajes. Y hay una cosa muy clave cuando frente al reto del off the record, porque estas fuentes te cuentan cosas complejas, casi que delictuosas, pero no se comprometen a dar su nombre por temor muchas veces. Entonces también un poco la estrategia o una de las fórmulas fue para mí, y yo considero que así debe ser, es buscar fuentes que coincidan entre sí. Cuando 3 fuentes al menos independientes te confirman que algo ocurrió,
tú puedes dar por sentado de alguna manera que ocurrió, si las fuentes verdaderamente no se conocen entre sí o no saben que han hablado contigo entre sí. Entonces, ese tipo de cosas, acudir a ese tipo de herramientas, de estrategias en el buen sentido que te ayuden a fortalecer la reportería, creo que fue como ese secreto, por decirlo así, como ese que yo utilicé para poder acumular toda esta información en el libro. Yo creo que los protagonistas del libro, no sé, yo siento que hay un poco de torpeza cuando uno decide no dar su versión. Y de hecho lo hablaba con varios políticos, otros políticos que sí aparecen como fuentes en el libro, y es, al final, el periodista seguramente escribirá lo que encontró, pero un periodista leal a su fuente y leal a la historia, pues tiene la obligación de incluir la mejor versión, ¿no?, del protagonista de la historia. Yo siento que hay algo ahí como de torpeza, como de temor, como de desconfianza. No me atrevo como a atribuirle ninguna intención ni ninguna razón a los personajes que decidieron no hablar, pero sin duda lamento que haya ocurrido, y ni siquiera por mí, sino porque al final del día, entre más información tenga la audiencia, entre más información, entre más datos, entre más versiones puedan oír las personas, pues mejor van a alimentar su criterio y a sacar una conclusión de la historia, ¿no? Yo creo que no hay una única respuesta para eso. Yo creo que es un tema bastante complejo. Yo creo que este es un grupo de poder muy sui generis, para lo malo y para lo bueno, porque es que en el país hemos estado acostumbrados a los grupos de poder en la periferia que tienen unos actuares cuestionados y que no siempre dan resultados. Y lo que suelen ver muchos ciudadanos es como un desgreño. Yo creo que Cartagena es un buen ejemplo de eso. Y cuando llega un grupo de poder que muestra algún grado de gestión, entonces se vuelve una medallita la frase aquella de roba pero hace. Esa frase es de una precariedad democrática y de una precariedad ética bastante grande, pero en el caso de los Char creo que es muy repetida, ¿no? Yo lo prefiero así, no me importa que esté relacionado con compradores de votos, no me importa que tenga investigaciones abiertas, no me importa que le den los contratos a los mismos amigos de siempre, pero es que ellos pero es que hicieron un malecón. Entonces, claro, este es un grupo que tiene sombras, pero también tiene luces. Eso lo complejiza y eso hace que mucha gente diga, yo quiero esto, que acepte pagar ese precio de la precariedad democrática que hay en Barranquilla, de todo esto que menciono, la concentración de contratos, todas las sospechas alrededor del clientelismo, la compra de votos probada que ha habido por parte de miembros de este grupo, en fin. Entonces yo siento que la fórmula ha sido esa complejidad un poco, y si a eso le sumas que los Char tienen esta relación tan estrecha con la cultura popular a través de la Olímpica, a través de las emisoras olímpicas, a través del Junior, pues eso te da un poco esa fórmula, si se quiere. Pues muchas. Yo he venido como reflexionando en muchos sentidos, pero yo diría que primero, y es obvio, sigue siendo muy difícil hacer periodismo independiente en las regiones de Colombia. Creo que esa es una cosa que queda muy clara. Al tiempo creo que también queda claro que sigue siendo difícil, pero que ya no lo es tanto. Que un poderoso no le queda tan fácil bloquear en esta época de redes, en esta época de colegaje, en esta época de, sobre todo de redes, ¿no? Tenemos más tenemos más espacios para masificar nuestra voz y nuestras quejas, y más ojos mirando. Creo que cada vez es más difícil bloquear un proyecto, y bloquear un libro es una cosa impensable. Y por último, y es algo como muy bello, porque yo me quedo siempre como con la esperanza, al final del día hay algo muy, muy poderoso, y se constata, ¿no? Se ratifica lo poderoso que es juntar los fuegos.
Cuando a mí me preguntan cómo protegernos como periodistas, yo no digo que son los escoltas los que protegen, yo no digo que es el Estado necesariamente. Yo digo que al periodismo lo salva la colaboración, la unión, el juntarnos, el hacer red. Alrededor del proyecto de la Costa Nostra se armó coro de voces ciudadanas y de colegas y de desconocidos y de familiares y de amigos y de gente que dijo, es que un libro no lo pueden parar en Colombia, sea de Laura Ardila, sea de Pepe o sea de Juana. Y eso me parece muy bello, yo me quedo con eso. Al final es una reflexión agridulce, si se quiere, porque es alrededor de sigue habiendo dificultades, pero ya no tanto y ya no es tan fácil para el poder hacer este tipo de cosas. Pues mira, yo sé que tiende a ser frustrante cuando uno hace algo esperando que las cosas cambien y no necesariamente estas cambian. Pero yo creo que hay una mala interpretación generalizada del periodismo en cuanto al tema de la justicia, y lo decía en la charla del GEI. Yo creo que el periodismo no está para hacer justicia en el sentido de las instituciones de la justicia. Yo creo que el periodismo está, como decía Tomás Eloy Martínez, para poner luces y para ayudar a entender mejor el mundo. A mí me encanta ese verbo en periodismo. Cuando uno entiende eso, se frustra menos, porque tú sabes que estás haciendo las cosas para aportar a que la gente tenga criterio y no para que metan preso a nadie. Yo creo que eso es clave. Y para la gente que quiere hacer historia, sea de política, sea de cultura, sea escrita, sean en TikTok, porque ahora también nos estamos enfrentando a una cantidad de chicos que quieren contar historias en otras plataformas. Mi consejo, y más que un consejo, es como mi opinión, es: el que quiere besar busca la boca, el que quiere contar historias, cuenta historias. Pero eso sí, sea responsable y llénese de herramientas, conozca la lengua, conozca nuestro lenguaje, porque esta es nuestra materia prima. Pero cuente, láncese al agua y cuente historias. Es un poco lo que yo opino alrededor de esto. De esta manera, Laura Ardila nos invita a nosotros como profesionales en periodismo y a los comunicadores en formación a que siempre cuenten la verdad de los hechos. Esto para que la ciudadanía conozca cómo operan sus gobernantes y así votar a conciencia y siempre informados. Con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo capítulo de Enfoque UTV.